Adelante, bienvenido. Aleluya. Aleluya, hermanos y hermanas, buenas noches. Qué gusto poder estar nuevamente juntos en esta transmisión. Gracias al Señor. Y no solo es transmisión de Zoom, sino la transmisión del Espíritu a través de su palabra y este ministerio maravilloso. Así que, pues amén. Hemos estado en este versículo, en este mensaje número 26. Nuestra vida. Cristo, nuestra vida. Recording in progress. Pues tuvimos como base 3 versículos, básicamente vamos a retomarlos y son Colosenses 3:4. Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¡Qué maravilla! Este mensaje es uno de los mensajes que pues debe ser uno de los más prácticos, pero este mensaje requiere nuestra fe en el sentido y nuestra fe y nuestra obediencia en el sentido de aceptar la palabra. Por alguna razón hay una resistencia que sí, ciertamente está causada por la religión, porque no puede ser que no haya que hacer nada, no puede ser que haya que aceptar la palabra del Señor, tiene que costarnos algo. Son ideas que pues resuenan en nuestra mente con respecto de cosas que el Señor ha hecho ya. Primero es que necesitamos nosotros laborar en darnos cuenta de que el Señor Jesús, cuando entró en nuestro espíritu, entró como una vida, ¿verdad? No entró como una cosa, ¿verdad? Me pongo este anillo, me lo vuelvo a quitar y lo dejo allí. Puedo quitar el reloj y me lo vuelvo a poner. Entonces, eso es ponerse una cosa, ¿verdad? Me quito esta cosa y ya está. Pero el Señor no entró en nosotros como una cosa o un asunto que nos ponemos y nos quitamos, sino que es una vida que se ha sembrado, fija, estable, sin moverse. ¿Por qué digo que no lo creemos tan así como lo estamos considerando? Porque todavía tenemos la idea de que podemos ir a una habitación, cerrar la puerta y nadie nos va a ver. Pero si Dios está dentro de usted, ahí. Pero nosotros todavía tenemos la idea, aquí me escondo y nadie me ve. Todavía volteamos así a ver, asegurarnos que no se haya metido ni siquiera el gato. No hay nadie me ve. Todavía no tenemos esa consideración de que Cristo está en nosotros como una vida y no se sale, ¿verdad? Mire que me voy a volver mundano. Sí, pero Dios va a andar con usted en todos esos lugares. Mire que voy a hablar como sueltamente. Sí, pero el Señor va a oír desde sus palabras hasta sus pensamientos, aún antes que estos se vuelvan palabras, ¿verdad? El Señor entró en nuestro espíritu, lo regeneró y no se va. Aunque estemos enojados, no se va. Aunque estemos no portándonos bien, de todas maneras no se va. Entonces debemos considerar que no hemos asimilado o visto completamente de que el Señor es nuestra vida. Por un lado. Por otro lado, existe esta situación de que este tipo de verdades y muchas otras son una expectativa. ¿Qué es una expectativa? Es algo que probablemente, si me porto bien, Cristo va a llegar a ser mi vida. No. Desde que el Señor entró en su espíritu y la regeneró, el Señor desde ese momento se hizo su vida, ¿verdad? Pero entonces, hermano, yo tengo 2 vidas, correcto. Tiene la vida humana y la vida divina en su interior. Así que usted es humano, pero también es Dios. ¿Y por qué?
¿Por qué dice usted eso? Porque cuando el Señor entró en su espíritu, impartió su vida divina en su interior, ¿verdad? Entonces puso algo de Él en nosotros, en nuestro espíritu. Así que hay divinidad en el hombre. Aleluya. Y cuando digo el hombre, también me refiero a la mujer, en la humanidad, ¿verdad? En todos aquellos que hayan recibido al Señor, recibieron al Señor como una vida, ¿verdad? Un ejemplo bastante cercano es cuando las esposas, ¿verdad?, quedan embarazadas. Dentro de ellas empieza a gestarse una vida. Y esto es bien impresionante. El Señor nos ha prestado a mi esposa y a mí a dos muchachitas, ¿verdad? Una de 13 años y una de 8 años. Y nosotros éramos testigos de cómo se iba desarrollando esa vida en el vientre de mi esposa. Y empezó a crecer, y le hablábamos y le cantábamos a las dos, ¿verdad? Y nos conocían, se movían. Por ejemplo, venía del trabajo y hablaba y se movía la nena dentro del vientre de mi esposa. Lo que había ahí era una vida. Estaba la vida de mi esposa, pero también estaba la vida de la criaturita. Y ahora en estos últimos años hemos sido testigos cómo esa pequeña cosita que empezó, que la primera vez que escuchamos a la nena grande, ella medía 6 milímetros, ¿verdad? Y su corazón con esa medida ya latía. Entonces era una cosa impresionante. Cuando lo escuchamos con mi esposa, sentimos que el mundo se detuvo y había una persona por la que había que luchar, y no hemos dejado de luchar, ¿verdad? Ahorita la lucha es diferente, el esfuerzo es diferente, pero otra vez había una vida dentro de ella. Ahora nosotros tenemos nuestra vida humana con nuestra existencia, nuestros conflictos, nuestras peculiaridades, pero junto con esta vida está la vida divina de Dios. Y esto es algo maravilloso, porque la religión a nosotros nos ha enseñado que Dios está allá lejos, ¿verdad? Para orarle tenemos que esperar el domingo, ir a un saloncito que a veces le llamamos todavía iglesia. Con eso ya empezamos a darnos cuenta que nos falta, ¿verdad? Y que el martes, solo el martes es la reunión de oración, cuando la palabra dice que hay que orar sin cesar, y esperamos hasta el martes para poder hablarle al Señor. O aún la mesa del Señor, ahí está la Santa Cena, ¿verdad? Decimos, y ahora podemos orar y ponerle nuestras peticiones porque seguritito nos escucha, ¿verdad? Mire esos conceptos, ¿verdad? Esos conceptos que distan de la verdad. Entonces, centrémonos en lo que tenemos que trabajar esta noche, que es que el Señor es nuestra vida, ¿verdad? Mire Colosenses 3:4. Define al Señor: Cristo, nuestra vida. No dice Cristo será nuestra vida. Cristo puede ser nuestra vida si le colaboramos. No, Cristo es nuestra vida. Así que, hermano y hermana, reciba esta palabra del Señor. Cristo es su vida, ¿verdad? Cristo es una vida que ya está en usted, y lo que tenemos que aprender nosotros es a primero darnos cuenta que está ahí. No necesito elaborar para que Cristo sea mi vida. Cristo es mi vida. Cristo es su vida. Tiene su vida humana y tiene esta vida divina. ¿Cuántas vidas tiene? 2. Tengo 2 vidas, ¿verdad? La vida humana y la vida divina. Ahora ya más adelante me toca a mí decidir por cuál vida vivir. ¿Quiere usted ser feliz, tener paz a pesar de los problemas? Viva por la vida divina. Mire la vida divina, cómo funciona en el Señor Jesús. Tormentas, el viento, el agua, los discípulos gritando por su vida y que se morían, y el Señor durmiendo, ¿verdad? Que le preguntan a usted, ¿cómo puede hacer para estar tan tranquilo y tranquila sin los problemas que tiene? Pues la verdad es que los problemas están ahí, de veras es una situación bien difícil, pero como yo estoy en otra esfera, en la vida divina me hace estar en paz en medio de esta tormenta. Esa es la forma de experimentar esto, ¿verdad? Pero no es que esfuércese para que Cristo sea su vida y entonces tenga paz. Nosotros podemos tener paz ya mismo, ¿verdad? Ya mismo, si tan solo nos damos cuenta de que Cristo es nuestra vida. Y luego el otro punto que vimos la semana pasada, y perdón, no dije, pero estamos haciendo un pequeño repaso de la semana pasada,
Mire Filipenses 1:21, que es una maravilla, ¿verdad? A veces cometemos el error, a veces de decirle a la gente cómo vivir, a decirle a los hermanos, ¿verdad? Porque a veces nos preguntan, mire, ¿qué hago con esto y qué hago con aquello? Pues haga esto y haga aquí y haga allá, ¿verdad? Cuando el Señor nos enseña a través de este ministerio que si hay algo que tenemos que hacer es volvernos al Señor, ¿verdad? Así que si cuando usted le preguntan ¿qué puedo hacer con esta situación? Vaya al Señor. Y mire, y tengo esta otra situación, la respuesta sería vaya al Señor, ¿verdad? Y mire este gran problema, vaya al Señor. Vamos al Señor. ¿Sabe qué? A veces no reciben esta palabra tan a gusto, porque especialmente cuando hay problemas. ¿Y qué va a hacer con este problema? Vamos a ir al Señor, ¿verdad? Entonces, ese debe ser nuestro ejercicio, porque mire lo que dice este versículo de Filipenses 1:21. Para mí, el vivir es Cristo, y el morir, ¿qué es? Ganancia. Consideremos un poco este versículo. De nuevo, empieza la lucha en nuestro interior. Es que no puede ser que sea tan fácil, hermano, ¿verdad? Es que no puede ser. Recuerde que este asunto de la muerte del Señor y este proceso específico es algo que le correspondió a Él y ya lo hizo, ¿verdad? Entonces, el asunto de vivir a Cristo, ¿verdad? No es un asunto por el cual deberíamos esforzarnos, ¿verdad? Hermano, es que usted tiene que vivir a Cristo. No, su vivir es Cristo. Le pregunto, ¿por qué amaneció hoy? Porque Cristo está en mi interior, ¿verdad? Porque Cristo está en mi interior, ¿verdad? Él es mi vivir, ¿verdad? ¿Por qué tiene la salud que tiene? Porque Cristo está en mí y ahora yo vivo por Él, ¿verdad? No vivo por otra razón, ya lo tengo. Esto es Cristo para mí, vivir. O sea, se vive por Cristo. Para nosotros es fácil de entender un poco el tema de la muerte sustitutiva, ¿verdad? Cristo murió en vez mía, Cristo murió en vez suya, ¿verdad? Y lo aceptamos, Cristo murió por nuestros pecados. En el momento de la crucifixión, todos los pecados de la humanidad fueron sobre Él. Y aleluya, y lo bendecimos y lo alabamos porque Él murió en vez de nosotros, murió por nosotros. Pero ahora el trabajo del Señor no se detuvo ahí, y esto es algo que de veras debe llamarnos la atención, ¿verdad? Nosotros aceptamos con gusto la muerte sustitutiva, pero ahora nos cuesta aceptar con gusto la vida sustitutiva, porque Cristo no solo quiso morir por nosotros, Él ahora quiere vivir por nosotros, ¿verdad? Por tal razón, Él es mi vivir. Pero de nuevo, no es una situación desiderativa. En algún momento, cuando madure, es que Pablo era Pablo, ¿verdad? Él está explicando y mire, pues él se educó a los pies de Gamaliel y mire las experiencias que tuvo. Entonces él podría decir algo así. Nosotros tal vez en algún momento, casi antes de ser raptados, pueda que podamos decir esto, que Cristo es nuestro vivir. No, hermano, no, hermana. Cristo hoy ya es nuestra vida. De hecho, desde que fuimos salvos, Él se instaló en nuestro interior, se instaló en nuestro espíritu humano, porque allí le podemos recibir y lo llenó todito. ¿Y cuánto de Dios entró? Todo Dios. ¿Entró ahí el Padre? Sí. ¿El Hijo entró ahí? Sí. ¿El Espíritu entró ahí? Sí, también. Porque ellos están juntos todo el tiempo y al mismo tiempo en todo lugar. No va a entrar uno y esperar los otros, esperar afuera a los otros y turnarse para... No funciona así, ¿verdad? No funciona así. El Señor, cuando se hizo carne, con Él venía el Padre y fue por el Espíritu y permaneció el Espíritu sobre Él. De hecho, en el bautismo simplemente se ratificó, se confirmó el hecho de que los tres de la Trinidad todo el tiempo andaban juntos. Bueno, entonces desde ese momento de nuestra salvación, Cristo llegó a ser nuestra vida. Amén. Aleluya. Luego, Cristo también desde ese momento llegó a ser nuestro vivir. Necesitamos darnos cuenta que ya nos puso Él, nos puso Dios en Cristo.
Nos puso ahí. Por eso es que dice Gálatas 2:20, que con Cristo estamos juntamente crucificados. ¿Cuándo nos puso ahí el Señor? En el momento que nos identificamos con Él, lo recibimos y nos hicimos uno completamente con Dios. También está la idea, es que no soy todavía uno con Dios, todavía cometo faltas y hablo sueltamente. No, eso es otro asunto, pero que nos unimos al Señor, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. La unidad y la unión que se ha establecido es algo que no se puede dividir, y eso es lo que nos hace uno alrededor de toda la tierra, ¿verdad? ¿Por qué nosotros tan lejos aquí? Pues no sé qué otros países aparte de Colombia pueda que haya, pero estamos Guatemala y Colombia por lo menos. ¿Y cómo es que somos uno? ¿Cómo es que hablamos lo mismo? ¿Cómo es que cantamos lo mismo? ¿Hay alguna regulación? ¿Hay algún formulario que llenamos cuando somos salvos y nos ponemos de acuerdo? Miren, en Colombia cantamos así y hacemos así esto y hacemos allá lo otro. En Guatemala también tiene que ser así, entonces siga el procedimiento, siga el protocolo. ¿Existe eso? No, no existe en ningún lugar eso. ¿Pero por qué hacemos lo mismo? Nos vestimos igual, porque los que siguen al Señor hablan como Él, se visten como Él, se peinan como Él, aleluya, ¿verdad? Entonces esto es algo de aceptar, ¿verdad? De comprender por un lado, para entender los versículos y entender la explicación, pero aceptarlo. Así como Cristo murió por nosotros, Él también vive por nosotros. Entonces ahora lo que nosotros tenemos que hacer es aprender a aceptar esto. Porque mire Filipenses 1:21 lo que dice. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir, que se refiere a que nosotros nos detengamos, que guardemos silencio, que le preguntemos al Señor, ¿qué es? Ganancia. Aleluya. ¿Qué es el morir para nosotros? Una ganancia. ¿Cuántas veces nosotros en una discusión nos arrepentimos? No hubiera dicho nada, ¿verdad? A lo mejor me hubiera quedado callado, me hubiera quedado callada. Esa fue la falta de escuchar a Dios, que nos decía que nos calláramos, de dejarlo a Él hablar. Deje hablar al Señor, no hable usted. Pregúntele al Señor qué decir. ¿Por qué? Porque para nosotros el morir, ¿qué es? Ganancia. Muy bien. Vamos a entrar en los siguientes puntos para esta noche. Y este asunto de Gálatas 2:20, pues de nuevo volvemos, ¿verdad? No es algo desiderativo, esperar que suceda. Es que, hermano, tiene que morir al yo, ¿verdad? Usted tiene que morir al yo. ¿Cómo le puede decir usted a alguien, ¿verdad? Por ejemplo, a un nene que nació, ¿verdad? Sea humano, por favor, sea humano, ¿verdad? Camine como ser humano. El niño es un ser humano, nació como un ser humano. ¿Cómo va a caminar? Como un ser humano, a no ser que tenga un problema. Sin embargo, si no hay problema, él en su interior trae escrito cómo se comporta un ser humano. Yo vi la otra vez un video de un nene que estaba, un bebecito, bien bebecito, que estaba levantando algo pesado, y explicaba a alguien que sin saberlo él estaba aplicando la técnica correcta de agacharse y de tomar un asunto pesado. Pero él sabe, ¿y quién le explicó? Nadie. Si ustedes van a los nenes, a los bebecitos chiquititos, cómo lloran de fuerte, ¿verdad? Pero ellos aprietan el abdomen, usan el diafragma, y el grito que sacan, ellos después de llorar, no lo ve usted, ay, se quedó afónico el bebé porque pasó llorando media hora. Y esos lloran y no se quedan afónicos. Está escrito en ellos, ¿verdad? Entonces, hermanos, al nene no le va a decir sea un nene. Entonces, por ejemplo, le voy a decir esto: con Cristo estoy juntamente crucificado. Esta primera frase nos trae a nosotros esta inquietud, ¿verdad? Cuando nos portamos mal, porque realmente Dios se manifiesta en dos cosas. Lo vimos estas semanas anteriores, ¿verdad? Se manifiesta se quiere manifestar, de hecho, se quiere expresar en nuestras reacciones y en nuestras decisiones. Pero cuando nuestras reacciones no son las de un creyente, por ejemplo, ¿verdad?, que son las reacciones de Cristo, tendemos a decir algo como: te bajaste de la cruz, ¿verdad? Mejor subite a la cruz. O de veras, o nosotros mismos, si decimos algo incorrecto, debías haber estado en la cruz. Pero esto es incorrecto, ¿verdad? En realidad, el Señor, cuando
pues nos unimos a Él, nos colocó, nos puso, ¿verdad? Filipenses 3:9 dice, y ser hallado en Él. O sea, dése cuenta que usted está en Él, ¿verdad? Dése cuenta que está en Él. Nosotros estamos en el Señor, ¿verdad? Cuando empezamos la vida cristiana es como cuando somos introducidos en la buena tierra. La buena tierra representa al Señor, toda la buena tierra. Entonces usted empieza a caminar por los valles, pero es la buena tierra. Ya fue introducido en Cristo y su vida empieza a ascender de acuerdo a su experiencia. Pero desde que está en los valles más bajos, cerca del mar, hasta el monte más alto, donde se estableció el templo y el trono del Señor, todo eso era Cristo. Nosotros hemos sido puestos en Él, ¿verdad? No es que se salga, a veces tenemos la idea, ¿verdad? Ya se salió a la carne. No, su mente la puso en la carne, ¿verdad? Pero usted no se salió de Cristo. Entonces el asunto de estar crucificado es un asunto que es un hecho, ¿verdad? Así que, por ejemplo, si usted no le podríamos decir al Señor, crucifícate, si está crucificado. Y usted y yo, que estamos incluidos en este verso, donde dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. No le está diciendo, estén crucificados, crucifíquense. No, con Cristo estamos crucificados. Ya nuestro viejo hombre en realidad fue acabado. No es que tenga que acabarse el viejo hombre suyo y mío. El viejo hombre es esa carne, ¿verdad? Y la carne está derrotada. Sí, acuérdense cuando hablamos de la ley del pecado y la ley del espíritu de vida, la ley del pecado y de la muerte tiene como un área, una jurisdicción. Y cada vez que nosotros nos esforzamos, caemos en la jurisdicción de la ley del pecado y de la muerte. Por lo tanto, pecamos. Pero si nos vamos nosotros a la jurisdicción de la ley del espíritu de vida, la ley del pecado y de la muerte queda abolida, pierde efecto. Pero necesitamos mantenernos en esa jurisdicción. Ahora, el asunto de la cruz, de estar crucificado, es un lugar donde el Señor nos ha puesto, ¿verdad? Sin embargo, todavía tenemos el pecado, todavía tenemos la carne. Necesitamos darnos cuenta en qué esfera sucede o se aplica esto, ¿verdad? Romanos 8:6, la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Alude a dos estados, a dos esferas diferentes, ¿verdad? Cuando nuestra mente está en la carne y es muerte, caemos automáticamente en la jurisdicción de la ley del pecado y de la muerte. Pero cuando nuestra mente está en nuestro espíritu, estamos bajo la jurisdicción y la cubierta de la ley del espíritu de vida. Y esta ley del espíritu de vida me hace a mí entender de que yo fui crucificado juntamente con Cristo. Y entonces yo hace tiempo que morí. No es un asunto que hay que morir, ya morí, ya me terminé. Por eso fui bautizado, ¿verdad? Porque mi hombre viejo fue anulado, ¿verdad? Murió en la cruz con el Señor, murió. Y mire, estoy diciendo un himno, ¿verdad? Mi hombre viejo anulado fue. En la cruz con el Señor murió. Ya nada aplicado es a mí. ¿Por qué? Porque estoy muerto. Mire, esa visión es la que necesitamos tener. Decía hace un tiempo, un hermano testificaba que sus padres ya fallecieron, ¿verdad? Y si él fuera ahí a la tumba de sus padres a quejarse y a decir, tenemos la idea de que a veces hay que desahogarse, realmente no es necesario, ¿verdad? Cualquier queja que tengamos, volvamos la oración, ¿verdad? Y digámosle al Señor. Pero si vamos a un lugar donde están sepultadas personas y les hablamos, ¿qué reacción obtendríamos de estas personas? Ninguna. ¿Y cuál es la razón? Porque están muertos. Ahora, nuestra reacción ante una ofensa, ¿cuál debería ser? ¿Humana? Ninguna. ¿Y por qué no? Porque estamos muertos. Amén. ¿Cómo dice entonces este versículo? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que ahora la vivo en la carne, mire, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que sería la siguiente parte que vamos a ver. Solo déjeme avanzar aquí en el bosquejo. Entonces,
Primero el tema de la crucifixión es que ya fuimos crucificados, ¿verdad? Cuando Cristo fue crucificado, Dios puso nuestros pecados sobre Él y los clavó en la cruz. Esta es parte de la obra que corresponde a Dios, no nos corresponde a nosotros, ¿verdad? Esa parte de la labor de procesar, ¿verdad? La muerte que nos correspondía a nosotros con el hecho de haber nacido, porque nacimos con el pecado, ¿verdad? Él los clavó en la cruz y los tomó sobre Él. Pero eso le corresponde ¿a quién? A Dios. Gracias al Señor, ¿verdad? Esto le correspondió al Señor. Él decidió en su economía eterna, en su plan maravilloso, que quien iba a morir por toda la humanidad iba a ser el Cordero de Dios. Porque su muerte, por ser divina y por ser eterna, iba a abarcar a toda la humanidad antes y después de Él. Y Él era capaz, por su divinidad, de absorber todos los pecados del mundo, ¿verdad? Amén. Pero esto le correspondió al Señor. Cristo murió por nosotros. Él quitó nuestros pecados. Esto pasó hace muchos años. ¿Ah? Esto no nos correspondía a nosotros, sino le correspondió al Señor. Ahora, como les decía hace un momento, esto es bastante, es algo no tan complicado de asimilar. Pero recordemos esto: cuando Cristo fue crucificado, Dios nos puso a nosotros en Cristo. En Cristo. ¿Qué muerte es la que nosotros experimentamos? La muerte de Cristo. ¿Cuál es la muerte a la cual nosotros nos acogemos? La muerte de Cristo, ¿verdad? Pero en esta muerte no solo nuestros pecados fueron quitados, también nuestra persona fue eliminada. Esto es importante. Cuando Dios hizo que Cristo llevara sobre Él mismo nuestros pecados, también nos puso a nosotros mismos allí. Es decir, que en la cruz primero quitó nuestros pecados, pero nuestra persona también fue aniquilada. Hermano, ¿y de eso por qué? Mire Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Otra vez, Romanos 6:6. Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Desde que creímos en el Señor, nosotros fuimos puestos en Cristo y se nos aplicó inmediatamente esa muerte del Señor. ¿Y qué pasó con nuestro viejo hombre? ¿Alguien puede decirnos? Fue crucificado. Amén. Y aniquilado. Entonces, ¿qué andamos haciendo nosotros queriendo crucificar al viejo hombre, verdad? Si ya está bien muerto. Hay una condena que había en esos tiempos bíblicos para los asesinos y les ataban el cadáver y andaban manos con manos, pies con pies, así con el cadáver descomponiéndose. Así andamos nosotros con nuestro viejo hombre, ¿verdad? Quiero crucificar al viejo hombre, quiero que se muera, pues ya está muerto y bien muerto, ¿verdad? Entonces, pero esto es difícil, ¿verdad? En ese no puede ser, hermano. Señor Jesús, de veras necesitamos volvernos al Señor y creer. Mire lo que dice Romanos 6:6, se lo voy a repetir, ¿verdad? Porque esa incredulidad que está en nosotros debe desaparecer, ¿verdad? Nuestra fe debe crecer. Romanos 6:6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Sabe quién nos hace creer que nuestro viejo hombre no ha sido crucificado y que no está muerto? Satanás, ¿verdad? Porque él nos acusa y nos pone la idea, ¿verdad? El viejo hombre está otra vez, se bajó de la cruz y anda usted diciendo esas cosas, pensando usted esas cosas. No, ni siquiera le preste atención a Satanás, pero recuerde, mi viejo hombre anulado fue.
en la cruz con el Señor murió. En nada ha aplicado él será. ¿A quién se refiere ahí? ¿A qué va a aplicar? Al viejo hombre. El viejo hombre no va a ser aplicado en nada. ¿Por qué? Porque ya muerto está. De nuevo, lo que hice fue recitar la estrofa de ese himno, ¿verdad? ¿Lo recuerdan? Mi viejo hombre anulado fue, en la cruz con el Señor murió, en nada aplicado él será, ya muerto está. Necesitamos cantar eso muchas veces, ¿verdad? Para que nuestra mente lo acepte y deje de estar recibiendo esas ideas de que todavía hay que crucificar y que todavía ese viejo hombre ya fue crucificado, aniquilado y en el bautismo fue sepultado, ¿verdad? Ya fue sepultado, es algo que ya sucedió. Entonces, de nuevo, no es algo desiderativo, no es que tengamos la esperanza de que algún día vamos a ser crucificados con Cristo, pues en realidad nosotros fuimos crucificados juntamente con Él. Esto es un asunto que fue un hecho, ya sucedió, ya lo realizó. A nosotros nos toca simplemente tener el beneficio, ¿verdad? Disfrutar del beneficio, ¿ah? Algo que no compramos, algo que no pagamos, pero Dios simplemente quiso darnos. No pensemos que Dios es como nosotros. Dios es diferente. Él actúa diferente. Filipenses 3 dice que debemos ser hallados en el Señor, identificarnos con Él a tal punto, pero allí no se aplica nuestra propia justicia, porque nuestra justicia es por la ley. He repetido mucho estos días este asunto de cuando el Señor estaba en la cruz y el ladrón le dijo, ¿verdad? Recuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La respuesta que nosotros le daríamos al ladrón decía, está bien, cuando venga en mi reino me voy a acordar de ti. Pero el Señor le dio a él un regalo que usted dice que no lo merecía. Sí, pero es que Dios quiere dar lo que Él quiere dar y se lo da a quien Él quiere. Y le dijo, de cierto os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, la forma de pensar de Dios y la de nosotros es totalmente distinta. Y hoy somos nosotros los que estamos recibiendo este regalo maravilloso del Señor. Saber que nuestro viejo hombre ya fue anulado, ya fue aniquilado, ya fue sepultado. Esto debe cambiar nuestra percepción de nuestra propia existencia y nos va a sacar de esa vida de acusación todo el tiempo, de derrota, a una vida de victoria, donde nosotros decimos, aleluya, el Señor murió. Y cambiar nuestra perspectiva de la muerte del Señor. Gracias, Señor, que moriste. Gracias, Señor, fue horrible y fue terrible, pero te agradezco por tu muerte. Tu muerte es la muerte que yo ahora experimenté en mi viejo hombre, y en la cruz tuya y en el bautismo ese viejo hombre fue sepultado. Aleluya, aleluya, de veras ya no vivo yo. ¿Ah? Ya no vivo yo, es que hermano tiene que vivir a Cristo. No, mi vivir es Cristo, mi vivir es Cristo, ¿verdad? Respiro por Él, tengo lo que tengo que me prestó el Señor, pero es por Él. Por eso es que este libro del Cristo Todo Inclusivo es maravilloso. Entre muchas cosas que nos muestra, nos anima a verlo a Él en todas las cosas. Esta silla que me sostiene es el Señor, ¿verdad? Esta agua que voy a tomar es el Señor. El techo que me protege es el Señor. Todo es el Señor. Todo es Él. Lo que ingerimos, Él es Él, ¿verdad? Tenemos que aprender a verlo a Él, agradecerle al Señor, no pensar en la palabra con nuestra justicia. ¿Cómo es nuestra justicia? Si te portas bien, pues vas a estar bien. Si no te portas bien, y no es que el Señor sea flojo o como sea, simplemente Él es misericordioso. Y con esto no es que los esté alentando a que veíamos de una forma libertina. No, por el contrario, ¿verdad? Ya no vivimos nosotros, ¿verdad? Ya no vivimos nosotros, Él vive. Y la última parte que es muy interesante es que cómo es que podemos nosotros de veras entrar en esta realidad. Al final del versículo 20 menciona aquí Pablo y dice, la vida que ahora vivo en la carne. Se refiere no a una vida suelta, sino a la vida humana en la cual vivimos. La vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahí nos vamos a quedar en esta parte, ¿verdad? La vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, ¿qué clase
de fe es esta? ¿O cómo es que nosotros podemos familiarizarnos o entrar en esta realidad? Hermanos y hermanas, qué maravilla es esto. Cristo vive en nosotros, Él está ahí, no es que tenga que vivir. A veces tenemos la idea que sí, el Señor está en nuestro espíritu y debe estar en nuestra alma, pero mire, el libro de Esther es maravilloso. En el libro de Esther no se menciona el pronombre Dios en ninguna parte, pero es un libro que nos muestra a nosotros que Dios actúa de manera secreta. Mire, Dios es bien sobrio. Dios no le gusta exhibirse, ¿verdad? Por el contrario, Satanás y su camino es eso, ¿verdad? Yo seré, yo iré, yo me sentaré, yo le diré. Ese es el camino público, ¿verdad? Algunos les gusta en su labor que les agradezcan, ¿verdad? Que les digan qué bien que hace esto. Pero le digo algo, mejor no perseguir ese tipo de reacción o de agradecimiento, porque si usted recibe un agradecimiento de eso, eso fue su recompensa. Esa fue su recompensa, ¿verdad? Es mejor que el Señor en el tiempo de Él y no en público especialmente nos agradezca. Pero otra vez, ¿a dónde voy con esto? A Dios que trabaja de manera oculta. A veces nosotros tenemos la idea de que Dios no está haciendo nada, especialmente cuando oramos, ¿verdad? Y nos desmayamos de orar. Hermano y hermana, la oración es algo tan poderoso y es algo tan necesario en la iglesia. La Biblia dice que hay que orar sin cesar. Imagínense. En cambio, hablar sí, hay momentos para hablar, hay momentos para callar, pero de orar no debemos cansarnos. ¿Por qué razón? Porque Dios, por medio de la oración, ejecuta su voluntad, se la revela a la iglesia ora de acuerdo y el Señor se mueve. Entonces, en este contexto, regresemos al asunto de vivir por la fe. ¿Cómo es que podemos vivir por la fe? ¿Cómo se vive esta clase de vida? De la que habla Gálatas 2:20, donde primero debo recibir esto, de que estoy crucificado con Cristo, de que mi viejo hombre ya fue aniquilado, no es que va a ser aniquilado, ¿verdad? Entonces, la otra parte es que Él es nuestro vivir, pero ahora esta clase de vivir, donde yo entiendo de que estoy ya muerto, de que mi viejo hombre fue anulado, mi viejo hombre fue aniquilado y sepultado, ahora ¿cómo es que sigo adelante, ¿verdad? Nosotros cuando conocemos a las personas usualmente las conocemos según la carne, pero Pablo dice que de ahora en adelante ya no los conocemos así, ¿verdad? Ya no los conocemos así. Y es algo que necesitamos nosotros aceptar. Fíjese que la ofrenda de harina fina en el Antiguo Testamento tenía varios ingredientes. No los recuerdo todos ahora mismo, pero sí recuerdo que menciona el hermano 2 ingredientes que no lleva. Uno es la miel. Y la otra, a ver si me ayuda Linda por ahí, que está mi esposa, si me recuerda, porque se me fueron. La miel... ahorita se me fue, perdonen, pero la miel se refiere a nuestra apreciación por las personas, a nuestra apreciación emotiva por las personas. De veras que nosotros somos hermanos y ahora mi familia tuvo la oportunidad de estar en la conferencia allá en Costa Rica. Yo no pude ir, pero me decía una de las cosas, miel y levadura, gracias, muy amable. Son 2 cosas bien interesantes que no debe tener esta ofrenda que representa a Cristo, ¿verdad? La miel, que es ese aprecio o el apego humano, ¿verdad? Cuando nosotros pasamos de ser hermanos y somos amigos, cuando somos amigos ya no conversamos solo del Señor, sino de otras cosas y empezamos y una cosa nos lleva a la otra, bromeamos, nos ofendemos y a veces dañamos relaciones muy importantes en cuanto a relacionadas con la vida de la iglesia. Entonces, la levadura obedece y se refiere a cosas mundanas especialmente, ¿verdad? Entonces, es algo muy interesante relacionado con lo que estamos hablando acerca de Gálatas 2:20 y de cómo nos conocemos, ¿verdad? La vida que vivimos ahora la vivimos a través de la fe.
¿verdad? La fe del Hijo de Dios. Cuando hablamos de la fe, por un lado se refiere a la certeza, pero esto de la certeza es la seguridad. Mire, la fe es la certeza de lo que se espera. Y luego habla de la convicción de lo que no se ve. Muchas veces nosotros estamos en nuestra vida y de algunas cosas no estamos seguros, como esto que estamos hablando hoy. ¿Será que estamos realmente crucificados? Yo no creo que esté crucificado, porque a mí me falta mucho. Y empezamos, mire, ¿qué nos falta ahí? Fe, ¿verdad? Para perdonar se requiere la fe. Los discípulos al final de esa plática que tuvieron con el Señor, ¿cuántas veces hay que perdonar? Pues tantas, ¿verdad? Oh, eso es demasiado. Señor, aumentanos la fe. Y eso es una oración muy pertinente, ¿verdad? La fe también es la misma persona de Cristo. Entonces, realmente, para poder nosotros aceptar, lo digo así muy corto por causa del tiempo, necesitamos la fortaleza del mismo Señor. En el sentido de que, por ejemplo, hermanos y hermanas que todavía estamos trabajando arduamente en nuestros hábitos vitales, tenemos dificultad para recibir esta palabra. No la creemos. ¿Y por qué razón? Porque estamos llenos de nosotros mismos, ¿verdad? Estamos llenos de solo nuestra mentalidad humana. Y la cristiandad y la religión nos enseña que debemos esforzarnos, ¿verdad? Por ejemplo, el asunto de ser imitadores del Señor. Esto no es algo que hagamos nosotros con nuestra mente natural. ¿Por qué? Porque no podemos pretender nosotros imitar a alguien que es eterno. ¿Cuántos años tiene usted? No le pregunto, pero solo para considerar, ¿verdad? Yo tengo más de 40, casi 50, ¿verdad? Y hay hermanos y hermanas de más, de menos. ¿Cuántos años tiene Dios? Pues Él existe desde la eternidad pasada y hasta la eternidad futura, y caemos nosotros en ese punto donde esperamos comparar nuestra percepción de las cosas con la percepción que tiene Dios. Eso es imposible. Es imposible. Y a veces pretendemos eso, nos queremos esforzar. No, hermano, no, hermana. Si en algo debemos esforzarnos es levantarnos en la mañana por el maná, ¿verdad? Seguir la nube donde se mueve. Eso es seguir al Señor. Eso es leer la Escritura una y otra vez, escuchar a los hermanos en los mensajes una y otra vez, leer la Biblia. Hermano, pero no entiendo. Lea la Biblia. Cuando la lea la segunda vez, tercera vez, va a empezar a recibir la luz del Señor. Eso no lo dude, ¿verdad? Pero rompa o quiebre ese muro que venimos nosotros escuchando, donde leer la Biblia, no eso que me la lea el que va a predicar, ¿verdad? Que me lean la Biblia, ¿verdad? Que me enseñen, que me digan. Esa es responsabilidad de otros, ¿verdad? La responsabilidad ahora de los que, pues de los responsables, ¿verdad? Ellos tienen que leer la Biblia, tienen que estudiar, porque son los que nos explican, por decir algo. Entonces, el asunto de la fortaleza y de vivir esto por fe quiere decir que nosotros le decimos amén. ¿verdad? Le decimos amén a esto, pero de veras, y descansamos y dejamos de considerar. Es que no puede ser. Cuando venga la duda, recuerde que la duda no viene de Dios. Quien siembra la duda siempre es Satanás. En el momento que usted tenga una duda, ore, lea la palabra, ore y lea la palabra, y la duda va a desaparecer de usted, ¿verdad? La duda no viene ni siquiera de usted, viene de Satanás. Téngalo por seguro, ¿verdad? Sí, pues Dios les dijo que si comían de ese árbol iban a morir. Pues ¿saben qué? No van a morir. ¿Qué sembró ahí? Duda, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos dejar de dudar de la palabra del Señor, pero no por un esfuerzo humano, sino por la misma constitución que nos da el beber al Señor, el comer de Él, los hábitos vitales, que practiquemos esto de manera personal y de manera corporativa. Hermanos, orar sin cesar. Recordemos esto. Así que, pues hay más que decir, pero amén, yo me detengo acá. Qué tiempo más maravilloso. Amén, hermano. Qué bendición, qué palabra tan maravillosa. Hermano, ahora pasamos a confirmar, a profetizar lo que el Señor nos haya regalado para que podamos participar. Pueden levantar la mano o abrir su micrófono. Amén. Amén, hermanos. En Filipenses
1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dice también, Cristo es nuestra vida, que fue el mensaje que el Señor le puso aquí a nuestro hermano Josué. Como Cristo estoy juntamente crucificado. Vivamos por la vida divina, vayamos al Señor. Nuestro vivir tiene que ser Cristo. Usted tiene que creer esta verdad. Es necesario que los ojos de su entendimiento sean abiertos y usted llegue a comprender que Cristo llevó sobre sí no solo todos sus pecados, sino también su persona. Muchos fracasan porque continúan mirándose a sí mismos. Quienes tienen fe deben morir a la cruz y fijar su mirada en lo que Cristo logró. El Señor ya lo crucificó a usted. Simplemente debe decir amén. Vivo por la fe del Hijo de Dios. Por eso podemos ejercitarnos nuestra fe a diario. Creemos que el Hijo de Dios vive en nosotros y podemos decirle al Señor, creo que tú vives por mí. Tú eres mi vida. Creo que tú vives en mí. Debemos confesar que jamás venceremos por nosotros mismos. Acudo a ti, pues vives en mí. Vengo a ti para obtener la victoria. Adelante, hermano Andrés Fonseca. Sigue la hermana Margarita y se prepara la hermana Diana Sánchez. Amén, hermanitos. Gloria al Señor. Gracias por tu hablar, Señor Jesús, porque Cristo es nuestra vida. Gracias por el hermanito, por liberar esa palabra, Señor Jesús. Gracias porque nos edifica y nos damos de cuenta que en realidad Cristo es nuestra vida. El día que nosotros vinimos y recibimos al Señor, ahí en ese momento Él se introdució entre nosotros y vino a ser una sola vida con Cristo. Gracias, Señor Jesús, porque nos habló por medio del hermanito. Pues yo no entendía por mi parte muchas cosas, pero ya el Señor le da a uno luz cuando viene uno a la palabra, ¿no? Y por medio de la iglesia le confirma a uno. Gracias, Señor Jesús, por Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea anulado, a fin de que no sirvamos más al pecado como esclavos. Y la notica 6:5 dice, o desempleado sin trabajo, inactivo, debido a que el viejo hombre ha sido crucificado con Cristo, el cuerpo que había utilizado como instrumento para pecar ahora no tiene nada que hacer. Está desempleado, sin trabajo. De esta manera hemos sido libertados de pecado. No tenemos que estar tenemos que estar bajo la esclavitud del pecado para servir al pecado como esclavos. Gracias, Señor Jesús, por este hablar, Señor, de tu palabra, Señor. Necesitamos esa fortaleza del Señor para subyugar ese viejo hombre allá, tenerlo atado y creernos que ya fue muerto, ya no es interesante, como decía el hermanito, no hay que prestarle atención a ese viejo hombre. Necesitamos levantarnos por nuestra porción, por nuestro maná, por nuestro comer y beber diariamente. Y eso es lo que nos llena y eso es lo que nos edifica, hermanitos. Amén. Amén. Adelante, hermana Margarita, se prepara Diana Sánchez, después Luz y después Gloria. Amén, hermanos. Gracias, Señor, por este hablar. Sin duda, como dice el hermano Edgar, es precioso este hablar. Gracias, Señor Jesús, porque me acordaba este día de un himno que decía que, oh Padre, hazme comprender que pertenezco a Cristo, que solo con los santos este amor probaré. Oh, Señor Jesús, sin duda, cuando el hermano habla acerca de que el Señor ya nos puso en la cruz, estamos muertos, estamos aniquilados. Oh, Señor, que ya no vivimos nosotros, que hay una vida y sin duda, hermanos, está creciendo dentro de nosotros. Oh, Señor Jesús, agradezco que el Señor nos pueda recordar esta palabra, hermanos. Y sin duda, en muchas de las situaciones, como también decía el hermano, que el enemigo muchas veces nos quiere engañar, que nosotros seguimos estando ahí, pero yo agradezco que
La palabra siempre está presente, está en nuestra boca y en nuestro corazón. Gracias, Señor, por la vida de iglesia. Que los hermanos nos alientan. Hermanos, que todos estamos allí. En la cruz fuimos hallados, identificados, como decía el hermano, que ya fuimos sepultados, que ya no vivimos nosotros. Oh, Señor, que el Señor nos puso en la cruz. Oh, Señor, que mi vivir ahora es Cristo. Gracias por esta semilla que fue sembrada como vida, dijo el hermano muchas veces. Gracias, hermano, por repetir esta palabra, como vida. Oh, Señor Jesús, que es la vida que ahora vivo en la carne. Oh, Señor Jesús, la vivo en la fe en Cristo, mi Jesús. Gracias, hermanos. Amén. Recording stopped. Adelante, hermana Diana. Amén, aleluya, mis santos. ¿Me escuchan? Amén. Sí, amén. Amén, porque su vida es de nosotros. Amén, porque todo lo que hacemos es para Él y por Él. Amén, porque nuestra vida ya no depende de este mundo, hermano. Nuestra vida solo depende del Señor. Y en Él vivimos y en Él confiamos. Amén, porque en Él tenemos pues toda esta vida y la vida en abundancia, hermano. Amén, porque tenemos es que recordarle al enemigo es que nuestra vida ya no depende de Él, sino depende del Señor, hermano. Amén. 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 Adelante, Luz, se prepara Gloria y después la familia Guzmán. Amén. Adelante, Luz. Hermanito, pasa otra persona. Se yo oye sigo muy pendiente. lejos. Amén. Amén. Adelante, Gloria. Se prepara la familia Guzmán y una vez que arregle el micrófono, Luz, para que siga. Sigue, hermana Gloria. Amén, amén. Bueno, gracias, Señor. Gracias porque Cristo es nuestra vida. Qué maravilloso. Ojalá todo el tiempo lo pudiéramos estar repitiendo. Qué privilegio es que uno pueda llegar a ese punto en que estemos tan claros, tan firmes, tan convencidos de que Cristo es nuestra vida. Yo lo digo por mí, hermanos, y le pido perdón al Señor, porque a pesar de tantos años y de conocer su palabra, pues a veces se me olvida de que Cristo vive en mí y que Él es el que tiene que realmente vivir esa vida por mí, que yo ya morí, que yo ya fui a la cruz con Él, que realmente Cristo es el que se tiene que manifestar en todos los aspectos de mi vida. Pero es muy lindo cuando dice, cuando Cristo entró en nosotros, entró como nuestra vida y se ha sembrado, Él se sembró. Él no, como dice el hermano, no es que entró y vuelve, entra y sale, no, eso no es una realidad. Él se sembró, Él vive en nosotros. Gracias, Señor, porque a pesar de todas nuestras fallas, errores, el Señor sigue viviendo en nosotros y sigue con su propósito y su plan de forjarse, de crecer, de constituirnos hasta que lleguemos a ser verdaderamente su expresión. Gracias, Señor, por esa obra tan preciosa que estás haciendo en cada uno de aquellos que hemos tenido el privilegio de conocerlo y de recibirlo en nuestro interior como nuestra vida. Dice que, Señor, que no podemos, Él dice que Él se esconde, Él es un Dios que se esconde, pero Él está trabajando todo el tiempo. Él no es un Dios que dice, bueno, por un rato voy a trabajar, pero por otro no. Él siempre estará allí y indudablemente cuando nos ve que no avanzamos, que estamos decayendo, que aunque pensamos, bueno, que estamos bien, pero de pronto no estamos creciendo y avanzando, pues el Señor indudablemente no puede sentirse bien, no puede estar contento con que nosotros no estemos avanzando cada día, que lo estemos buscando más, para que realmente estemos convencidos
de que Dios vive y Él es mi vida, como dice la palabra, ¿no? Como dice Colosenses 3:4, Cristo, cuando Cristo en nuestra vida se manifieste, ¿no? Es ese Cristo que ya está creciendo y como dice también Pablo, hasta que Cristo sea forjado en nosotros. Mucho lo decimos, pero realmente yo hablo por mí. Cuánto estoy convencida de que Cristo vive en mí. Cuando yo estoy voy a cualquier parte, Él va conmigo. Cuando yo hablo, Él está, debe ser Él quien hable por mí. Si yo hago algo malo, el Señor lo está viendo, donde quiera que me pueda esconder, no me voy a poder esconder porque Cristo vive en mí. Por eso, bueno, quisiera decir muchas cosas más. Dice que para poder soportar las situaciones tenemos que estar convencidos de que Cristo vive en nosotros y para esto buscarlo en la mañana, buscarlo, sí, como ese maná escondido que nos alimente en su palabra, hermanos. La palabra es muy importante. A veces se nos olvida esto, tenemos que buscar su palabra cada mañana y ese es nuestro verdadero alimento diario que nos permite que Cristo se constituya y siga creciendo y expresándose y viviendo nuestra vida cada día. Señor, orar sin cesar, dice el Señor. Yo quiero terminar diciendo gracias, Señor, que tú eres nuestra vida, Señor, y vive tu vida en nosotros hoy y todo y cada día, Señor. Amén. Amén. Adelante, Luz, se prepara la familia Guzmán, después la hermana Karina Araque. Amén. Hermanito, ¿me escucha? Amén. Amén. Gracias. Sí, Señor, tú eres nuestra vida. Oh, es maravilloso saber que Él es nuestra vida, pero el hermano nos dice que el único que pone esa duda en nosotros es Satanás. Porque efectivamente, Él fue el que hizo caer a Eva diciéndole, no, o sea, no es que usted no vaya a conocer el mal, sino no pueda comer, sino que de verdad va a ser como Dios. Y la hizo dudar. Así nos hace dudar Él a nosotros. Entonces, Él no es una cosa, Él es nuestra vida, no es cualquier cosa. Por eso tenemos que laborar en Él. Tengo a Cristo en mí, nada más y nada menos. Él está en mí y eso debe ser una realidad en mi vida. Él no se va. La que me voy soy yo, la que lo dejo soy yo. Entonces es algo que nosotros no hemos asimilado, ni siquiera es una expectativa, es una realidad. Soy humana, yo soy humana, pero tengo a Dios en mí. Así que tenemos divinidad y tenemos humanidad porque nosotros recibimos su vida. Esto no es una falacia o una simple idea. Entonces estamos muy agradecidos, Señor, que que tú eres nuestra vida. O sea, tenemos dos vidas, la vida mía y la vida de Él. Pero Él ya entró en mí y vive su vida. Yo debo vivir mi vida por Él. Ya debo olvidarme de mí misma, rechazar mi vida y mi forma de vivir y de ser. Él no está durmiendo. Él siempre está atento, aún en los problemas que nosotros tengamos. Él siempre nos está mirando. Él siempre está viendo qué estamos haciendo. Entonces Él nos dice, pase lo que pase, tenga paz. Cuando Él estaba en la barca, eso ocurrió. Habían muchos problemas, sin embargo, Él estaba bajo control, tenía esa situación. Él estaba durmiendo, pero tenía la situación bajo control en esa situación. Ahora en nuestra vida, Él tiene todo lo que nos ocurre bajo su control. Y que tengo algún problema, me vuelvo a Él. Debo volverme, Señor. ¿Qué voy a hacer en esta situación con mi hermano que está haciendo esto, que está diciendo esto? Vaya al Señor. Filipenses 1:21 nos dice, para mí el vivir es el Cristo, es Cristo. Yo no me debo esforzar en nada. ¿Quién amaneció hoy conmigo? Cristo, porque Él está en mi interior. Por eso, Señor, muchas gracias. Tú moriste por mí y ahora quieres vivir en mí. Eso es una maravilla, hermanos. Eso yo nunca lo había escuchado en mi vida y no, Satanás lleva a que nosotros dudemos. Pero desde el día en que fuimos salvos, Él se instaló en nosotros.
Entonces, ¿quién entró en nosotros? Los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y desde ese momento, nuestra vida es maravillosa, porque Él nos ve todo el tiempo y hablamos con Él todo el tiempo. Él nos está mirando todo el tiempo. Entonces debemos aceptar esto. Esto es una realidad de que Él murió y ahora vive en mí. Aleluya, Señor, que contigo estamos juntamente crucificados y nuestro viejo hombre ya está crucificado. Oh Señor, debemos tener nuestra mente puesta siempre en ti y no en la carne. Aleluya, porque nuestro viejo hombre ya fue aniquilado, fue sepultado. Debemos seguir adelante y no debemos vivir en la carne, porque hay obras de la carne que son manifiestas, todas ellas. Debemos aborrecerlas todas, todo lo mundano. Oh Señor, y estar todo el tiempo viviendo en esa fe de que Dios está viviendo en mí y que eso es una realidad. Eso de ser imitadores de Dios es algo que lo hace el Señor. Por eso yo no debo hacer esfuerzos por imitarlo a Él, porque sencillamente Él vive en mí. Gracias, Señor, porque tú vives en mí y en mis hermanos. Amén.